seguimos en la SEC te lleva al Congreso Europeo de Cardiología. A continuación vamos a hablar de la segunda parte de las guías del manejo de la enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes. Vamos a comenzar hablando del tratamiento del manejo de los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. Desde el año 2015 que se publica el ensayo EMPA-REG, es múltiple la evidencia científica que respalda el uso de análogos de la GLP-1 e inhibidores de la SGLT2 en pacientes con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo. Por lo tanto, las guías se posicionan claramente a favor de estos dos grupos de fármacos en primera línea de tratamiento para pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, independientemente del control glucémico e independientemente de la medicación concomitante que tengan. Y si necesitamos un control de glucosa más estricto, pues tendríamos en segunda línea la metformina y la pioglitazona, con una clase de recomendación 2A en el caso de la metformina y 2B en el caso de la pioglitazona. Por lo tanto, lo más importante es que en el paciente con enfermedad cardiovascular y diabetes hay que prestar especial atención al beneficio cardiovascular y la seguridad de los medicamentos hipoglucemiantes, independientemente de los niveles de hemoglobina glicosilada y de la medicación hipoglucemiante concomitante. Por lo tanto, como protagonistas indiscutibles, los ISGLT2 y los análogos de la GLP-1 en esta población de pacientes. Mientras que en el paciente diabético sin enfermedad cardiovascular establecida ni lesión severa de órgano diana, las guías nos proponen la metformina como clase de recomendación 2A en el paciente de bajo o moderado riesgo, siendo la recomendación 2B en el paciente de alto o muy alto riesgo, estando al mismo nivel de recomendación que los análogos de la GLP-1 y los ISGLT2 en estos pacientes. En cuanto al manejo de la diabetes en insuficiencia cardíaca, lo primero que nos dicen las guías es la necesidad de realizar screening para un diagnóstico precoz de insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. Si sospechamos insuficiencia cardíaca, es recomendado medir el NT-proBNP y realizar una revisión sistemática de signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca en cada visita clínica del paciente. Además, si sospechamos que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca, estaría recomendado solicitar electro de 12 derivaciones, eco transtorácica y radiografía de tórax, además de una analítica sanguínea. En cuanto al tratamiento del paciente diabético con insuficiencia cardíaca, los ISGLT2 se posicionan en primera línea de tratamiento independientemente de la fracción de eyección ventricular, independientemente de la hemoglobina glicosilada del paciente y del tratamiento concomitante que tenga. Y en cuanto a otros fármacos, si necesitamos un control más estricto de la glucemia, pues tendríamos en segunda línea con un nivel de recomendación 2A, otros grupos farmacológicos que han demostrado efecto neutro en pacientes con insuficiencia cardíaca, estando contraindicada la pioglitazona y la saxaglistina por el aumento del riesgo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y las guías nos hacen una recomendación de que si el paciente está en tratamiento con un fármaco que no tiene beneficio cardiovascular ni seguridad cardiovascular demostrada, hay que cambiarlo a un fármaco que sí lo tenga. En cuanto al tratamiento de la diabetes en el paciente con enfermedad renal crónica, para reducir el riesgo cardiovascular, las guías nos recomiendan el tratamiento con estatinas de alta potencia para un control estricto del LDL. Y en cuanto a la reducción del fallo renal, tenemos que intentar tener al paciente con una dosis máxima tolerada de IECA o ARA2. Y para reducir tanto riesgo cardiovascular como enfermedad renal, tenemos los ISGLT2 con una clase de recomendación 1A, como cambio en estas guías que el filtrado glomerular pasa a ser hasta 20 para poder ponerlos, que antes era 30, y el control estricto de la tensión arterial, con un objetivo menor a 130/80. Y aparecen en estas guías como novedad la finerenona con una recomendación clase 1A en pacientes con filtrado glomerular mayor a 60 y cociente albúmina-creatinina mayor a 300 miligramos por gramo, o pacientes con filtrado glomerular entre 25 y 60 y cociente albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos por gramo, para reducir los eventos cardiovasculares y el fallo renal. En cuanto a fármacos para un control adicional de la glucosa, tendríamos los análogos de la GLP-1, que también como novedad aumentan su clase de recomendación a 1A y se pueden prescribir hasta filtrados de 15.
Con respecto a la aspirina en prevención primaria, sin cambios con respecto a las guías previas, indicación 2B se puede considerar si no hay contraindicaciones. En pacientes con síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico y o enfermedad arterial periférica que no tienen indicación de anticoagulación oral a largo plazo, dividiríamos a los pacientes en síndrome coronario agudo y si la revascularización se ha hecho de forma quirúrgica o percutánea. En este caso, en ambos grupos estaría indicada la doble antiagregación plaquetaria con aspirina a dosis baja y prasugrel o ticagrelor durante los primeros 12 meses y posteriormente en el grupo de revascularización quirúrgica pasaríamos a retirar el segundo antiagregante manteniendo la aspirina de forma indefinida y en el grupo de revascularización percutánea podría considerarse o debe considerarse la prolongación de la doble antiagregación plaquetaria hasta los 36 meses si el riesgo hemorrágico no es inviable. Y en el paciente con síndrome coronario crónico que se somete a revascularización percutánea, las guías nos recomiendan con una clase de recomendación 1 la dosis baja de aspirina y clopidogrel durante 6 meses, posteriormente solamente aspirina a largo plazo. Y en la revascularización quirúrgica en el paciente con síndrome coronario crónico, la recomendación es aspirina a dosis baja desde el principio e indefinidamente. En cuanto a los pacientes con enfermedad cardiovascular y o revascularización con indicación de ACO a largo plazo, las guías nos recomiendan los anticoagulantes orales directos por encima de los antivitamina K y en cuanto a la necesidad de triple terapia, la recomendación es intentar reducir la triple terapia a una semana y posteriormente continuar con la terapia dual con el anticoagulante más un antiagregante simple según recomendaciones de duración. Y en cuanto a la protección gástrica, lo que nos recomienda la guía es que si tenemos más de un fármaco antitrombótico, el uso de inhibidores de la bomba de protones es recomendado con una clase 1A para prevenir las hemorragias gastrointestinales y si solamente tenemos un antiplaquetario o un anticoagulante, la recomendación sería 2A. Y como clase de recomendación 3, cuando usemos clopidogrel en nuestros pacientes, el omeprazol y el esomeprazol no estarían recomendados para la protección gástrica. Y para finalizar, insistir como siempre en la necesidad del manejo multidisciplinar de los pacientes con diabetes. Seguimos en la SEC Te Lleva.